Buenas tardes, Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, aquí estamos. Quería darle lo primero la enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hicieron una elección bárbara y hay que decirlo, la verdad. Sí, la verdad que fue impresionante, fue muy duro, una Estaréis campaña de que... resaca todavía. Sí, todavía recuperándome, porque hubo que poner, no, de hecho, ahora viene un kinesiólogo porque tengo mal un pie, todo. O Bueno, sea, hubo que ponerle cerebro, alma y físico también. bueno, espero que te recuperes muy Bueno, muchas pronto. gracias, muchas Y bueno, gracias. nada, agradecerte el tiempo que nos dedicas, que sé que estás bastante ocupado Sí. con diferentes temas. Y bueno, para quien no lo sepa, me gustaría que te presentaras. Sé que eres el director de realización audiovisual de la presidencia. Y bueno, pues quería hacerte esta entrevista, pues bueno, para conocerte un poco más y para ver cuál fue tu papel. Bueno, ¿por dónde te gustaría empezar? A ver, Me digamos, lo gustaría que vos saber mencionás de... que te presentaras un poco, para que hay gente que lo sabe y otra gente que no lo sabe quién eres. Y, y bueno, pues un poco cuál es tu función, a grosso modo. Bueno, perfecto. Mi nombre es Santiago Oría. Soy un abogado reconvertido a director de cine, pues después estudié, después de terminar Derecho y trabajar varios años como tributarista en contra del fisco, terminé renunciando a ese trabajo y estudié cine acá en Argentina. Y cuando me recibí de cine, justo fue la pandemia. Y durante la pandemia, que fue muy brutal y muy larga acá en Argentina, fue cuando me contacté con Milei e hicimos un documental juntos de media hora que se llamaba Pandenomics, basado en su libro del mismo nombre. Y a ese documental le fue muy bien, tuvo mucho impacto en Argentina en ese momento. Se hizo una van premier, todo, cuando estaban cerrados los cines, todo, hicimos una van premier en un hotel, desafiando las normas de la cuarentena. Y bueno, y después de ese trabajo, él quedó muy contento con mi trabajo, también Karina Milei muy contenta con mi trabajo, y fui convocado para hacer toda la publicidad de la campaña a diputado en el 2021. Ujú. Así que así fue como que me sumé a la campaña a tiempo completo, dejé todos mis otros proyectos y mis clientes y me dediqué de lleno 24/7 a Javier Milei, a esta gran hazaña que él ha hecho de llegar de la nada total a presidente. Y así como hice la campaña del 2021 audiovisual, también hice la del 2023 a presidente. Y bueno, finalmente llegamos a presidente y ahí es donde yo, bueno, luego se me nombra el director de realizaciones audiovisuales de Presidencia de la Nación, pero también sigo siendo el publicista del partido, o sea, tengo una doble función, una es una Ujú. función de gobierno, digamos, para todo lo que es institucional del gobierno, toda la imagen institucional del presidente, y otra es la función que sigo cumpliendo en el partido, que es la función de publicista, haciendo la parte audiovisual y creativa de las campañas de La Libertad Avanza. Así que Ujú. bueno, básicamente yo soy un director de cine especializado en el documental político y bueno, y publicista de todas las campañas y toda la carrera política de Javier Milei. Bueno, quería preguntarte sobre un poco tu papel a la hora de publicidad, producción audiovisual y un poco qué papel tiene qué función tiene ya es el marketing de producción audiovisual para la difusión ya tanto de la imagen de Javier Milei como el Partido de la Libertad Avanza. Bueno, en primer lugar, cuando todo esto comenzaba, digamos, había que diseñar cuál iba a ser, digamos, la impronta, el estilo, digamos, la personalidad, las características audiovisuales de Javier Milei. Y había muchas ideas sobre la mesa. Algunos querían hacer algo como muy humorístico, otros querían hacer cosas con actores, con ficciones, otros querían hacer, digamos, hay un montón de ideas, pero realmente para mí todas estaban erradas y falladas y no iban a poder lograr sacar el máximo potencial de Javier Milei. Ujú. Y a mí me pareció que, si bien Javier Milei era un personaje el más histriónico, el más extrovertido, el más showman de toda la política, había que hacer una campaña, digamos, seria, que vaya al corazón, digamos, y dejar las partes más excéntricas y divertidas
dejarlas para los actos públicos y para distintos momentos, pero que la publicidad en general tenía que ser seria, muy densa a nivel de contenido ideológico, o sea, no tenía que ser palabras así amigables, digamos, de contenido vacío que uno puede llenar de cualquier manera, como por ejemplo, no sé, cambio, viste, así como, tenía que ser como densamente ideológico para hacerlo distinto a todos los demás políticos, tenía que expresar, digamos, el liberalismo de manera muy, muy clara y expresa. Y eso en Argentina no era así. Todos los partidos usaban, viste, campañas al estilo Ujú. Obama, Sí, muy vagas, viste, como esperanza, cambio, palabras que pretenden que el elector, el votante, las llene con sus propias ideas. Nosotros, en cambio, fuimos por unas campañas que van explícitamente a expresar ideas liberales y por qué estaba fallando este modelo estatista de más de 120 años y qué proponíamos en concreto, de manera muy, muy inequívoca, con palabras claras: queremos libertad, libertad de mercado, queremos reducir los privilegios de la casta política, queremos, bueno, y así como muy, muy concreto y no vago. Y teníamos que usar mucho el estilo documental, digamos, buscar reflejar auténticamente este movimiento popular que estaba empezando a crearse alrededor de Javier Milei. A Javier Milei en Argentina se lo conocía como un panelista de televisión, un economista que iba a los ujú, programas de tele a hablar, pero nunca se lo había visto entre la gente común. Entonces, y acá también había habido como otro, cuando yo te hablaba de otras propuestas que había en su momento, había gente que quería hacer algo más con la estética por ahí libertaria, más de nicho, viste, con mucha bandera de Gatzen, no sé, como mucho más como con cómics, con anime, digamos, con ese tipo de cosas, que si bien estaba bueno para una especie de lado B en las redes sociales, la campaña central tenía que ser como muy popular, ¿viste? Que Javier hable con la persona normal, con el verdulero, con el carnicero, o sea, que sea un Milei bien, bien popular y que apele, digamos, a la costumbre, ¿viste? Normales de sí, Argentina, algo que en su momento no estaba pasando. Entonces, como te dije, es contenido ideológico denso, autenticidad en todo momento, no usar actores, no usar guiones, no usar, digamos, nada, todo tenía que ser espontáneo. Excepto ujú, los spots, digamos, hablando a cámara con un mensaje, ahí sí con un guión bien preparado, eh, que funcionaban como verdaderos manifiestos políticos, digamos, con este contenido bien concreto. Todo lo demás tenía que ser, digamos, espontáneo, libre, no interferir, dejar que las cosas sucedan, porque hoy en día en las redes sociales lo que más impacta es lo auténtico, lo real, digamos, lo que se percibe como genuino. No importaba por ahí que la calidad del video fuese así con la mejor resolución y todos los mejores parámetros técnicos de video, sino que importaba captar momentos reales de la interacción de Javier Milei con la gente laburadora, con la gente que trabaja, con los jóvenes, con la gente grande. Y bueno, y así se fue construyendo todo. Bueno, pero a toda esta estética documental sí, había que imprimirle un alma, y sobre todo esa alma a través de la música, ¿no? Apelando a música épica, a música de películas que podían ser, digamos, un paralelo con la historia de Javier Milei, las películas de Rocky, Corazón Valiente, 300, bueno, tantas, digamos, películas así que cuentan un relato épico, y estructurar todo lo que iba pasando, digamos, si bien cuajaba muy bien con esto, pero tratar de estructurar la narrativa conforme al camino del héroe, el mito del héroe que está explicado de manera ujú, brillante por Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, que es un libro que fue la base de muchos guiones de Hollywood, digamos, ha sido de gran inspiración en Hollywood. Lo más famoso es en Star Wars, digamos. Entonces, el camino de un héroe que emerge en una tierra tiránica y que pelea contra un Estado tiránico, un Estado opresor, se vale de aliados muy variados, ¿viste? Está Leia, en su momento la equiparábamos con Villa Robel, estaba Han Solo y la equiparábamos con Barra, bueno, o sea, se va valiendo de aliados. Yo sería Artudito, voy ahí siguiéndolo a Milei a todos lados con mis gadgets tecnológicos para captar las imágenes. Y bueno, esa fue la fórmula, fue autenticidad, contenido ideológico denso, yo, documental e impronta épica, tanto desde la narrativa como desde la música y el montaje. yo Y lo que le veo complicado a la obra que habéis hecho es realmente llegar a la gente de a pie, eh, al panadero que a lo mejor ni siquiera tiene tiempo para informarse o al que tiene un pequeño negocio, al trabajador más común.
Sí, es lo que me parece Exacto, más complicado y la proeza que habéis llegado a hacer, que es llegar esas ideas al más común de los mortales. exacto, exacto. O sea, con eso se pudo popularizar las ideas de la libertad y popularizar a nuestro candidato en cuestión, que era Javier Milei. Digamos, él por suerte él es muy carismático, provoca realmente una reacción en la gente impresionante. Así que bueno, esa parte de él estaba, él es muy carismático, la gente se quiere acercar, lo quiere tocar, o sea, es como un rockstar. Pero bueno, pero todos los videos siempre tenían mensaje liberal ahí puesto, ya sea de manera muy explícita o por ahí de manera más implícita, pero siempre, digamos, con las ideas, digamos, haciendo que vayan calando, 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 calando. Es un trabajo que uno va repitiendo lo mismo 15 mil millones de veces hasta que entra la idea. Sí, aún así tiene una dificultad, la verdad que notoria. Sí, sí, es Quería, difícil. Por suerte, bueno, tenemos la capacidad comunicativa de Javier Milei, que es algo realmente impresionante. sí, con eso hace un poco más fácil, ¿no? Y ayuda mucho porque tiene genuino carisma, que ya es algo que está fuera de lo explicable, digamos, porque el carisma es como un don natural, un don de gente Sí, que sí, que realmente es algo muy único en un líder liberal, liberal conservador o libertario, digamos, o de esta corriente de ideas. sí es verdad que es una persona que es auténtica, que no, se ve que no intenta aparentar algo que no es, no, no está plastificado, ¿no? Como otros políticos que veo en Argentina, y que la gente le ve y dice, pues es él, y no me está intentando dar una imagen que no Exacto. es. Y cuando arrancaba su carrera, mucha gente quería hacer publicidad como la hacían para todo el resto de los políticos. Y yo lo que dije fue, no hay que hacer eso. No solamente hay que ser distintos a ellos en todo sentido para que se nos vea como realmente auténticos outsiders que venimos a dar vuelta al sistema, sino que además aprovechemos este personaje que es auténtico, particular, y no lo falseemos. No hay que crear algo falso. Acá hay que reflejar al máximo posible lo auténtico y lo genuino, porque eso realmente se ve y eso realmente, bueno, tiene mucho impacto, tanto para su liderazgo como electoralmente. Sí, otra cosa que quería preguntarte, bueno, es el tema de la producción audiovisual y sobre todo las redes sociales, porque bueno, sabemos que las redes sociales pues tienen un público un poco más joven Sí. y bueno, yo también quería relacionarlo con esa parte joven y toda la tarea que han hecho los jóvenes en la construcción ya tanto pues de todo este gobierno. Bueno, como primera nota es que en Argentina, digamos, los libertarios, los liberales o la derecha en general, digamos, somos los mejores en redes sociales, somos los que mejor la entendemos, los que mejor tenemos el instinto para detectar cuándo un video va a ser viral, cuándo es el mejor momento para publicarlo, qué texto poner. O sea, realmente tenemos un manejo instintivo, intuitivo de las redes sociales que somos los mejores. Pero ¿por qué nos volvimos los mejores? Fue por una necesidad de supervivencia, porque estas ideas estaban fuera del mainstream académico, fuera del mainstream de la televisión, fuera del mainstream de los medios, fuera del mainstream, digamos, de la Ujú. discusión pública. Y nuestra única vía de expresión eran las redes sociales, el único lugar donde podíamos expresarnos libremente. Y ahora incluso mejoró, porque en su momento me acuerdo que Twitter censuraba, bajaba cuentas, YouTube también tenía un algoritmo que podía ser complicado para estas ideas, pero ahora está un poco más aflojado, o sea, más flexible, más abierto a esas ideas, pero éramos los mejores porque era nuestro único medio, entonces nos volvimos los mejores en usarlas, en cómo hacer el video más efectivo, que tuviese más likes, toda una serie como de prácticas que uno va adquiriendo con el uso y con la práctica y viendo qué es lo que se viraliza, qué es lo que no se viraliza, uno va adquiriendo instintivamente y nos volvimos los mejores porque era nuestro único lugar. Entonces, no solamente, entonces ahí ya tenías a un montonazo de jóvenes, referentes, influencers, digamos, personas muy ávidas en las redes sociales, que todos hacían campaña a favor de Javier Milei, usando el contenido que yo filmaba o que sacaban de cualquier otro lado. Entonces, estos jóvenes haciendo todas esas movidas en redes sociales, vos tenías al candidato y además a un montón de influencers muy importantes de 500.000 seguidores, o sea, como personas con mucha llegada a los jóvenes, que replicaban y reproducían y versionaban, digamos, todo el material. Y bueno, y ellos eran un verdadero motor comunicacional que sigue siendo fuerte hasta el día de hoy.
y bueno, y esa capacidad participativa, ¿no? De sentirse parte. Hacíamos mucho, tratábamos de que la gente se sienta parte de la campaña y que no tenga que pedir autorización para grabar un video apoyando a Milei, sino que simplemente libremente, digamos, pudiesen crear su propio contenido sin necesidad de aprobación de un comando central de la campaña. Ujú. Como las ideas estaban muy claras, eso es importante porque las ideas estaban muy claras, porque en los partidos políticos tradicionales usualmente las ideas no están claras, entonces nadie sabe exactamente qué tiene que decir, cuál es el discurso que tiene que decir en cada campaña. Como nosotros hacíamos una campaña con ideas libertarias clarísimas, que además ya los chicos, los jóvenes, las habían aprendido de Milei, después de todos esos años en los medios públicos como enseñando sus ideas y en sus libros, etcétera, era como que había un montón de agentes libres que podían hacer campaña autónomamente, que no solamente era muy económico porque era, digamos, gratis para la Ujú. campaña, sino que además todos tenían claro lo que queríamos y todos estábamos yendo en la misma dirección y eso tuvo una potencia impresionante. Sí, la verdad que he visto que Se creó los jóvenes... un verdadero movimiento que Sí, sí, es algo sí. que uno o sea, no puede crear, replicar tan fácilmente. Se necesita realmente una generación de jóvenes que se forma, que encuentra un líder al cual apoyar, o sea, es algo complejo que se dé, pero muy poderoso. Bueno, y acá gracias a Dios se dio y bueno, y lo supimos explotar al máximo. No, desde luego que es algo formidable y que es complicado de replicar y que es un modelo que, bueno, que desde España, pues en parte envidiamos porque, bueno, esa implicación de los jóvenes es complicada, tienen que creer firmemente unas ideas. Y luego quería también preguntarte, ¿crees que la parte opuesta, es decir, el kirchnerismo, ha hecho por difundir estas ideas? Es decir, que los vídeos les ofendan, eh, que les impacten, ¿crees que eso juega algún tipo de papel en el aspecto de difusión? Sí, sí, por supuesto. A veces, digamos, hay contenidos o videos que los indignan y entonces lo empiezan a comentar y no hacen más que ampliar su difusión. Eso es. Así que a veces incluso lo hacemos a propósito, sabiendo que algo les va a indignar y lo van a empezar a compartir. Y bueno, y en un momento dado es como que dijeron, no hay que compartir nada más de los libertarios, hay que aislarse de los libertarios. Pero eso solamente los aisló a ellos y los hizo menos potentes en redes, porque te hace más potente si vos interactuás con el otro y no si te aislás y te volvés una burbuja cerrada. Pero sí, sí, a veces eso sí pasaba. Eh, y cuál es la otra parte de la pregunta? Bueno, sí, el tema de que la juventud, pues, cómo implicarla en el hecho de difundir estas ideas, porque ya lo veo bastante complicado. Perfecto. Eh, Retomando un poco de lo de antes, yo lo llamo jiu-jitsu político, donde uno usa la fuerza del otro en su contra, digamos. Uno, incluso a veces cuando te acusan, porque nosotros nos acusaban, nos decían todo el tiempo, los libertarios y Milei son personas peligrosas, son personas que hay que tener cuidado, son peligrosas, cuidado. Y Ujú, nosotros eso lo dimos vuelta diciendo, claro que somos peligrosos, lo asumíamos y decíamos, somos peligrosos para ellos, para la casta política, no para los parásitos del Estado. Ellos son los que están en peligro. Y entonces nosotros estábamos de toda esa energía que ellos nos tiraban, dar la vuelta en su contra, digamos. Asumir lo que ellos nos endilgaban a nosotros y usarlo como fuerza en su contra. ¿Y cómo se hacía para involucrar a los jóvenes? Yo creo que hay una parte muy importante también que quizá no se da en España, es que este país estaba en crisis terminal y los jóvenes estaban yendo del país. Entonces realmente los jóvenes sintieron una necesidad de participar porque si no era bueno. Si sigue ganando el kirchnerismo, si sigue ganando el peronismo, yo hago las valijas y ujú. me voy de casa y me despido de mis padres. Lo cual provocó, digamos, unas ganas de participar, de dar una última batalla, una gran batalla para poder salvar el país. Y eso los involucró mucho. Sí, Por otra parte, también el carisma de Javier. El carisma de Javier es un carisma muy para los jóvenes, muy para la generación Z. Él, quizá no de manera deliberada, pero su estilo gusta mucho en la generación Z, ¿no? En los que tienen 25 años para abajo. Y bueno, y sobre todo ser distintos, ¿no? No, no caernos en el molde institucional de lo que tiene que ser un político y mantener ese estilo de él, ¿viste? De rockstar, de histrónico, de showman, pero que a la vez una solidez académica y técnica muy importante.
Entonces es la combinación de las dos cosas, porque si fuese solamente lo electrónico y no está lo otro, no sería suficiente, pero ni de cerca. Cuando vos tenés la solidez Sí, académica, la gran capacidad oratoria, pero y además todas esas partes, digamos, divertidas del fenómeno y distintas, que él se puede dar un recital cantando 6 canciones de rock, espectacular. Todo eso, pero tiene que estar siempre combinado con la solidez doctrinaria y la solidez intelectual. sí, a ver, desde luego que estoy de acuerdo y me sorprende mucho el hecho de que se haya roto, digamos, esa demonización que tiene el kirchnerismo, que aquí también se utiliza en España y que es una técnica bastante antigua, que es básicamente en vez de discutir una idea, pues ataco a la persona a través pues, de Exacto, llamarle loco, llamarle facha o cosas así. Entonces, exacto. ¿cómo crees que se ha roto? Ya lo has comentado antes con el tema de, bueno, sí, soy peligroso, pero para la casta política. Pero me choca mucho el hecho de que se pueda romper el hecho de demonizarlo. Porque, bueno, Javier al ser tan histriónico, pues le han llamado muchas veces loco, aunque eso no sea así. Sí, sí, siempre con cada tema hay que irlo manejando distinto, depende del tema. Por ejemplo, con la cuestión del loco, digamos, por un lado había gente, que Argentina estaba en un estado tan terminal que decían, bueno, que venga, solamente un loco puede arreglar esto. Y Sí, se terminó, digamos, jugó a favor, terminó jugando a favor eso. Porque decían, solamente una persona que está loca puede meterse en política y tratar de solucionar a la Argentina. Eh, y también, ¿cómo te iba a decir? También dijimos, ¿cuál es la diferencia entre un loco y un genio? Y que el genio es el que tiene éxito. O sea, el genio es un loco que tiene éxito. Entonces es como que puede parecer un loco, pero en realidad es un genio y por eso es tan distinto. Entonces, así con cada uno de los ataques hicimos, digamos, fuimos viendo la manera en que se podía transmutar en algo positivo y lo logramos en la mayoría de los casos. Con el caso de Facha y todo eso, digamos, obviamente es una calificación negativa que rechazamos constantemente y mostramos, digamos, cómo en realidad el fascismo tiene mucho más que ver con el peronismo y el kirchnerismo, sí, sí, sí. porque no solamente doctrinariamente se inspiran en eso, sino que el fascismo es el Estado, es lo que dice Mussolini de todo adentro del Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado, y ese tipo de lenguaje es un lenguaje mucho más propio del socialismo y del peronismo y del kirchnerismo que del libertario. Entonces es imposible que alguien sea fascista siendo libertario, no tiene absolutamente nada que ver. Pero por otra parte, si ellos te muestran como un ser así medio siniestro y todo, y como que les provoca miedo y horror, al final también puede servir a favor, porque es como que, bueno, él es el terror de los zurdos, el terror de los izquierdistas, el terror de los estatistas. Entonces, a veces ese tipo de ataques a veces les termina jugando en contra. Sí, Sobre todo digamos cuando es que... tan falso. Ujú. Cuando es falso, la gente lo ve, se da cuenta y termina jugando en contra. Sí, digamos que se ha llegado a una situación complicada con el tema de la inflación y como digamos que el miedo cambió de bando, ¿no? O sea, cuando te ven que te odian tanto los kirchneristas y hay un odio, digamos, generalizado hacia los kirchneristas porque son los culpables de hacer a Argentina pobre, pues digamos que Sí. ese miedo ha jugado a vuestro favor. Y sí, 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 porque quedó tan demostrado la decadencia de las ideas socialistas que eso obviamente hizo mucho más fácil de poder creer en lo que nosotros presentábamos como la única salida. Además que estas ideas no se aplicaban nunca en Argentina hace más de 100 años. Entonces, todo eso, por supuesto, el contexto ayudó mucho. Sí, por ejemplo, el hecho de, también me llama mucho la atención en el discurso presidencial, eh, Milei directamente dijo la típica, o sea, la famosa frase de que no hay plata. Entonces quería Sí, preguntarte cómo se vende a la población que, bueno, que va a haber una serie de ajustes que en principio no van a gustar tanto, pero que en el medio largo plazo eh, van a ser fructíferos y que el esfuerzo va a merecer la pena. ¿Cómo se puede vender eso? bueno, eso, digamos, había que explicar, hacer mucha docencia. Por eso Javier Milei, cada vez que va a televisión, es como un pedagogo, ¿viste? Que explica mucho sus Sí, ideas
y bueno, y que ha dado clases en plazas públicas, en los actos, da como clases. Y bueno, y la gente lo terminó entendiendo, digamos, pero básicamente les hemos demostrado que si se sigue aplicando lo que plantea la oposición, que es lo mismo de siempre, digamos, más gasto público, más impuestos, todo eso que ya se sabe que eso fracasó en Argentina. Entonces, en el largo plazo siempre vamos a estar peor si hacemos ese tipo de recetas. Puede haber un poquitito de bienestar temporario en el corto plazo, pero Ujú, siempre después se descienden escalones y se descienden escalones y se descienden escalones. Y nosotros logramos mostrar, digamos, logramos que la gente crea en nosotros, en que realmente que puede haber, digamos, sufrimiento y esfuerzo y dolor ahora, pero es para bien. Y por suerte, creo que ayuda mucho en Internet que la gente ya puede ver qué pasa en otros países. Y la gente puede ver que los países que funcionan con un capitalismo más sano, más sólido, son los países donde hay más prosperidad. Y nosotros proponemos ir hacia ahí. Entonces ellos pueden verlo, ujú. pueden ver el resultado de las políticas liberales en otros lugares, que por ahí antes sin Internet no eran tan fáciles de ver. Entonces, el argumento es más fácil de explicar, porque ya está plenamente demostrado el fracaso. O sea, lo que sucede, por ejemplo, que yo soy argentino, cuando voy a España, gobierna un partido socialista que es horripilante, pero se ve en la calle mucho, o sea, comparado con Sudamérica, un bienestar muy grande. Entonces, claro, ahí es mucho más difícil poder convencer a la gente de esas ideas, porque sigue siendo el primer mundo. Obviamente estarían mucho mejor con las ideas liberales, pero muchísimo mejor, infinitamente mejor, pero por ahí cuesta más. En cambio, cuando vos tenés un país donde hace 100 años se aplicó socialismo y fracasó, por ahí es más fácil convencer a la gente de que es hora de un cambio profundo. De todas maneras, los liberales venían hace muchas décadas tratando de explicar eso. Solamente alguien con el carisma y la capacidad docente de Milei lo pudo dar vuelta. Sí, estamos de acuerdo en que el carisma de Milei pues ha hecho llegar a mucha gente y desde luego que aquí en España digamos que nos cuecen más a fuego lento y la gente no es Claro, consciente de exacto. todos los jóvenes que se están yendo, pero es verdad que Sí. hasta que no veamos realmente la miseria al lado de nuestra casa o dentro de ella, va a ser complicado que Igual alguien ya rompa. va llegando, va llegando, porque por ejemplo, me acuerdo que Barcelona era una ciudad mucho mejor hace 20 años que ahora. Sí, Me acuerdo cuando la visité. Entonces de a poco se va empezando a notar. sí, 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 desde luego que de aquí a 20 años las cosas han ido peor y bueno, esperemos no llegar hasta el punto de, como dice Javier, que un presidente libertario no llega en las condiciones de temperatura y presión Exacto, exacto, normales. Pues esperemos no llegar exacto. a esa situación de temperatura y presión para que se reordenen un poco las cosas. El ejemplo, o sea, si nosotros le mostramos los países del primer mundo a la gente para que vea el resultado del capitalismo, usted tiene que mostrar a la Argentina como resultado de hacer las cosas mal durante muchos años. O sea, el ejemplo está ahí afuera, así que hay que usarlo. Sí, ahora mismo es verdad que es complicado en España, pero bueno, ya que estamos tratando ese tema, ¿qué cree que podríamos hacer aquí la gente así más joven o con menos recursos para ir a una televisión? Yo creo que es fundamental formarse para ser buenos oradores Ujú. y buenos docentes de las ideas y usar las redes sociales para explicarlas, comentar las noticias del día, o sea, que por qué está mal determinada política o tal otra, cómo eso destruye valor, cómo destruye riqueza. Tratar de siempre hablar de temas que son relevantes a la gente, porque por ahí a veces los libertarios hablan de temas muy de laboratorio o que están muy lejos de la realidad de la gente, o temas muy de nicho, Sí, o hay que hablar de los temas del día a día de la gente, por qué las ideas socialistas nos afectan personalmente, por qué hay que aplicar el modelo liberal para beneficio de la gente. O sea, hablar de cosas muy concretas y cercanas a la gente, siempre adentro de la coyuntura del país, no tan abstracto, y sobre todo ser buenos oradores y buenos comunicadores de las ideas, ser buenos divulgadores, o sea, y usar las redes sociales y usar todas las herramientas posibles, tratar de llegar a los medios tradicionales para tratar de llegar a estar el debate ahí. Y bueno, son muchos años también, porque uno ve lo de Milei ahora, pero está precedido
de muchos años de Ujú. batalla cultural en los medios, en la Eso es. academia. Así que esa discusión hay que darla y bueno, y hay que ir a los lugares populares, un liberal puede ir perfectamente a un programa como de chimentos, ¿viste? De espectáculos, un programa por ahí más frívolo, pero si tiene la oportunidad de explicar las ideas liberales ahí, es bienvenido. Así que sí, hay que dar la batalla cultural, para eso requiere ser formados, ser buenos oradores y buenos defensores y buenos debatidores en ámbitos muy hostiles, ámbitos donde de golpe se da una discusión áspera con socialistas, con izquierdistas, y poder dar esa batalla dura y ganarles la batalla y que la gente vea esos duelos y vea cómo tenemos razón. Genial. Eh, Has puesto mucho hincapié en la idea de batalla cultural, que bueno, que claramente es necesaria y que bueno, que esto pone la base para luego la construcción del gobierno argentino. ¿Crees que un liderazgo fuerte es estrictamente necesario o simplemente a lo mejor con el liderazgo de un partido, con varios líderes, es necesario? Quiero decir, en España a lo mejor no tenemos ese Javier Milei, no tenemos esa persona carismática. ¿Crees que es estrictamente necesaria una figura así? Y yo creo que es muy beneficioso, que dinamiza mucho, porque obviamente el mensaje cuando lo porta una persona carismática que llega a la gente común que eh, no está empapada de las ideas liberales, claramente ayuda muchísimo. Obviamente es mucho más importante acá en Argentina, que donde hay una cultura política por ahí más personalista y más concentrada en las figuras personales que las ideas, pero para mí obviamente sí, la figura del líder me parece muy importante porque la gente tiene que creer no solamente en las ideas, sino que esa persona es capaz de llevarlas adelante, capaz de lidiar con toda la basura de la política, capaz de lidiar en el caso de Argentina, con los sindicatos violentos, o sea, que sea una personalidad Mm. fuerte. Todo eso es muy importante para darle credibilidad al liderazgo y la capacidad de implementar las ideas. Yo creo que sí, que es importante el tema del liderazgo. Obviamente, no hay que esperar a que aparezca el líder, hay que empezar a hacer la tarea cultural como se pueda, por donde se pueda, e ir viendo cómo va decantando la cosa, pero sí, sí, yo creo que es muy importante el tema personal y el liderazgo personal, sí, es muy importante. Claro, pues yo veo a ciertas personas en España esperando a que venga un líder, por así decirlo, porque bueno, se ven descontentas tanto con la izquierda como la derecha, a lo mejor sí que pueden hacer un voto, digamos, al menos malo, pero yo veo a mucha gente que no vota con ilusión y que están esperando a que llegue a una especie de líder fuerte o incluso con ciertas características mesiánicas. Eh, Sí, tampoco hay que llegar a ese punto, pero a lo que es importante un buen comunicador que sea carismático, que la gente le preste atención. Y eso, bueno, se consigue por un montón de atributos personales que a veces que no tienen estrictamente que ver con las ideas, digamos, más de las personalidades de las figuras que aparecen. Pero sí una persona que tiene que estar muy convencida, con mucha convicción, que se lo vea capaz y hábil de lidiar con todas las experiencias de la política. Eso es muy importante, sobre todo para el votante más despolitizado. Ujú. Sí, Eso es fundamental. Sí, sí, por supuesto. claro, porque digamos que digamos, vuestro target o el votante al que buscáis es el no politizado, es un poco el votante Y sí, desencantado. exacto. Eso es muy importante. Porque yo diría que en Argentina los puramente liberales será un 7%, un 10% con toda la furia. Y después, bueno, uno tiene que conquistar una población mucho más amplia que no ha sido expuesta a estas ideas. Y si bien es fundamental las ideas para poder generar esa masa crítica de apoyo, es importante también las características personales del líder son muy importantes. Y yo lo que he hecho con mi trabajo es tratar de mostrarlas al máximo. Que él se lo vea fuerte, se lo vea cercano a la gente, se lo vea popular, se lo vea como un orador con gran convicción, o sea, todo eso uno lo va moldeando con el montaje lo máximo posible. Ya, la verdad que sí es verdad que ha sido un trabajo, la verdad que ha tenido que ser complicado. ¿Cuál crees que han sido los peores momentos
donde crees que lo hayas pasado peor, porque veas que algo no ha salido, porque veas que una entrevista que a lo Siempre, mejor crees que no ha salido del sí, todo. siempre los momentos más duros tienen que ver con traiciones internas dentro del movimiento. Ujú. Gente que ha traicionado a Javier, ha intentado tratar de destruirlo sin éxito, por suerte, o por gran habilidad de Milei para lidiar con esas situaciones, pero los momentos más duros son las fracturas internas dentro del movimiento y las peleas internas, eso es lo más duro. Ujú. Quería saber también un poco si esto ha afectado a tu vida personal. Entiendo que en las campañas pues tienes que estar de las 24 horas del día tienes que estar 45 y cómo compaginas un poco tu vida personal con No, todo esto. por supuesto ha sido un enorme sacrificio y realmente sí, he abocado mi vida a esto así de manera espartana y ascética, digamos. Realmente este último mes me he tomado 30 aviones en un solo mes, para que te des una idea, porque fueron 13 aviones haciendo campaña y 4 aviones para ir y volver a Estados Unidos 2 veces. Y entonces realmente sí, muy poco tiempo libre, que trato de administrarlo lo mejor que puedo, pero sí, sí, implica un gran sacrificio. Pero bueno, por suerte yo lo disfruto, realmente me provoca mucha satisfacción que estamos generando un movimiento muy positivo en Argentina, que está produciendo cambios muy importantes, que esos cambios llaman la atención del mundo, así que bueno, estoy muy satisfecho con todo lo logrado, pero sí, implica un nivel de entrega muy grande. Por eso siempre te estamos agradecidos bueno, que nos hayas dedicado unos minutos. Ya para ir finalizando, me Dale. gustaría saber si ya tenéis en mente algún tipo de documental tipo Pandenomics o la película, que por cierto, la verdad que me gustó. Si tenéis algún proyecto en Genial. mente. Sí, ahora estamos, había quedado en pausa por la campaña y por las urgencias del gobierno, pero ahora la idea es terminar la serie documental, que son 6 capítulos de más o menos 30, 40 minutos cada uno, sobre cómo Javier llegó a presidente, digamos, mostrando toda esa historia desde cero a presidente. Genial. Y ya para la última pregunta que te quería hacer es si te has inspirado en algún cineasta, algún director que te haya Y gustado sí, particularmente. te diría que la influencia más grande es Errol Morris, se llama el Ujú, director. En particular una película de él que se llama American Dharma, donde él entrevista a Steve Bannon, que fue el jefe ujú. de campaña de Trump en el Sí, 2016. Así que ese documentalista es para prestar atención porque un estilo muy interesante para tratar la imagen, las entrevistas, las imágenes de archivo. pues Vale me la la pena. veré. Me la voy a Errol ver. Morris y la película American Dharma. Bueno, pues ya sabe todo el mundo que nos está escuchando que ya tiene deberes. Y nada, muchas gracias por atendernos, Santiago. No, por favor, un Te placer. deseo lo mejor y nada, espero que llevéis a cabo todos los proyectos que tenéis, ahora que tenéis un poco más de músculo legislativo. Y Ojalá nada, sí. os deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael, perdón. Chao, hasta luego. Hasta Miquel, chao, luego. chao.